Gloria a Dios. Verso 22 en adelante. El Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Igualmente felicitamos a los hermanos que están en la Escuela de Liderazgo. Adelante, hermanos amados. Termine lo que comenzó para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno. Hay un poder extraordinario en la palabra de Dios, mi amado hermano. La Biblia dice en Hebreos que por la fe nosotros entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. La palabra de Dios es ley. La palabra de Dios no es solamente, hermano, un consejo o un libro moral. La Biblia no es simplemente un libro moral. Hay un poder extraordinario y sobrenatural en la palabra de Dios. Amén. Hay un poder creativo tremendo en la palabra del Señor. Y para nosotros enfrentar las situaciones difíciles en la vida, vamos a necesitar fe. Amén. Vamos a necesitar fe. Y esa fe solo viene escuchando la palabra de Dios. La Biblia es clara, dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Amén. Por eso es que es necesario mantenernos oyendo palabra, porque si no mantenemos, hermano, escuchando palabra de Dios, nuestra fe se va a esfumar. Es lo que le pasa a mucha gente. Mucha gente oye un buen sermón, un poderoso sermón de la palabra de Dios, recibe fe en ese momento se llena de fe, de positivismo, cambia su actitud, la actitud de su corazón. Pero cuando se aleja, hermano, de la congregación, carece de nuevo porque no sigue escuchando palabra de Dios. Entonces la fe que había recibido en ese momento se le esfuma, se le acaba. Es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos aquí. Nos sentimos fortalecidos, nos sentimos vivificados, nos sentimos, hermano, amén, que podemos enfrentar las situaciones que estemos viviendo. El problema es cuando ya no estamos aquí. El problema es cuando salimos de aquí. Amén. No vivimos aquí venimos hoy, durante la pandemia, venimos una vez a la semana.
Y estamos un tiempo bastante limitado. Entonces, realmente es lo que nosotros recibimos el domingo, lo que solo oímos palabra el domingo, es vital porque eso es lo que nos va a sostener a través de toda la semana. Por eso es necesario ir a la célula. Amén. Nosotros los que lideramos, pues los martes también, gracias a Dios, oramos, oímos palabras, tenemos comunión. Eso nos bendice tremendamente. Pero es necesario mantenernos oyendo palabra y declarando la palabra de Dios. La única manera de mantener la fe es constantemente declarar la palabra de Dios. Si no, la fe se me va a ir, hermano. Y sin fe estoy perdido. No hay esperanza. Amén. Eso es lo que le dijo el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Amén. Para que hagas conforme a lo que en él esté escrito. Entonces tu camino va a ser prosperado. Y lo que hagas te saldrá bien. Amén. Si no me mantengo oyendo palabras, si no me mantengo conectado, hermano, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, entonces mi fe, repito, se va a deteriorar porque la fe es espiritual. Y si pierdo la fe, entonces me voy a empezar a enfriar porque voy a empezar a carecer de cosas, hermano, que Dios haga en mi vida. Amén. Así es como uno se enfría. Uno se enfría perdiendo primero la fe. Usted se preguntará, ¿cómo se enfría la gente? Porque encuentras unos que en un tiempo eran antorcha y hoy parecen témpanos de hielo. Encuentras gente que en un tiempo, hermano, tenía una temperatura espiritual elevada. Hoy parece témpano. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Una de las cosas que le pasó es que dejó que su fe fuera menguando. Y esto está en uno, hermano amado. Amén. Está en uno perder la fe o guardarla. Y por eso es importante lo que uno oye, porque por el oído entra la fe y por el oído se pierde también. Por eso es que no es bueno estar oyendo negativismo, incredulidad, cosas negativas, porque eso no da fe, eso roba la fe. Eso roba la fe. Necesitamos oír palabra de Dios, pero es que la palabra de Dios siempre es positiva, la palabra de Dios siempre nos impulsa, hermano, ir hacia adelante. Amén. Y nos puede dar la capacidad y la fe de hacer cosas extraordinarias, como en el caso de Pedro. Ahora, ya hemos hablado anteriormente acerca de lo que es rema y lo que es logos. El logos es el conocimiento general que nosotros, hermanos, tenemos en la palabra de Dios. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque del conocimiento sale el rema. O sea, del conocimiento de la palabra que tenemos sale, hermano, el rema, sale la palabra vivificada por el Espíritu Santo. A veces usted lee la Biblia y siempre que lees la Biblia vas a ser bendecido. Pero hay momentos en que usted lee la palabra de Dios y de repente llegas a un pasaje, a un versículo que se hace vida en uno. O sea, que llegas a sentir que ese versículo es para ti, que Dios te está hablando a ti, no al mundo entero, a ti. Amén. Y que ese versículo, en ese momento, el Espíritu Santo lo está tomando y lo está grabando en tu mente, en tu corazón, y eso produce fe. El simple hecho de leer la Biblia no produce fe, porque usted ha leído de milagros en la Biblia, de todo tipo. Sin embargo, ¿cuántos creemos en milagros, hermano? Toda la gente, bueno, es más, hay gente que dice que los milagros ya no existen. En la Biblia están, pero hay gente que dice que no, eso era para los tiempos de antes. El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo eran para los tiempos de antes. Los dones del Espíritu Santo no son para este tiempo. Hay gente que ya ni cree en la venida de Cristo.
Nosotros podemos leer de milagros en la Biblia, pero eso no nos va a dar fe. Eso no nos va a dar fe. Ese es logos, ese es conocimiento. Amén. General. Lo que nos va a dar fe es la palabra. Cuando la Biblia dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no se refiere necesariamente a logos, se refiere al rema. Se refiere a una palabra específica, en un momento específico, para alguien, para una persona específica. Amén. No se refiere a lo que yo leo en la Biblia nada más, se refiere al momento en que sale la palabra de Dios y esa palabra es vivificada en mi corazón y se hace vida. Amén. Y eso es lo que da fe, como en el caso de Pedro. Ahora, oiga, mire el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder de llevarte a hacer lo imposible. La palabra de Dios tiene el poder de llevarte a creer que puedes hacer lo que es imposible. Amén. Humanamente, ¿es posible caminar sobre el agua? No. No es posible. La gente no camina sobre el agua. El único que caminaba sobre el agua se llamaba Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. De ahí nadie. Amén. ¿Es posible, hermano, pasar de lo ordinario a lo sobrenatural? En la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. La Biblia está llena de pasajes, la Biblia está llena de experiencias. Amén. De gente común y corriente como usted y yo, que pasó de lo ordinario a lo extraordinario. Amén. Note lo que sucede en este pasaje, hermano. Dice que el Señor permaneció orando después de despedir a la multitud, envió a los discípulos en la barca que pasaran al otro extremo del mar. Era tarde. No era mediodía, ya era de noche. Amén. Los judíos dividen las vigilias en 4 vigilias. Entonces, la primera vigilia empieza a las 6 de la tarde. La segunda vigilia empieza a las 9 de la noche. Amén. La tercera vigilia empieza a medianoche. Y la cuarta vigilia empieza a las 3 de la mañana. Entonces, no era temprano cuando estos hombres embarcaron, ya era bastante tarde. Ahora, conocían el mar de Galilea, eran pescadores, hermanos, ese era su pueblo, ese era su mole, o sea, conocían perfectamente el territorio. Pero lo que sucede es que a medio camino, hermanos, se desata una tormenta bastante fuerte. De manera, hermano, que dice que la embarcación estaba en peligro. Y en ese momento es cuando Jesús se desaparece en la cuarta vigilia de la noche, que dice que era de madrugada. Amén. Era de madrugada, prácticamente. Y estos hombres estaban batallando contra esa tormenta. Amén. Cuando Jesús aparece, y esto es extraordinario, hermano, porque es lo que hemos dicho millones de veces. Si Jesús se involucra en tu situación o en tu dificultad, va a haber solución. Va a haber solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un poder sobrenatural. No estamos hablando del brujo, no estamos hablando del médico, no estamos hablando del abogado, no estamos hablando, hermano, del albañil, ¿verdad? Del lechero, del carnicero. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. De un Dios que lo visible, hermano, lo hace invisible y lo invisible lo hace visible. De que el todo lo hace nada y de la nada lo hace todo. Hay que entender de quién estamos hablando. Cuando decimos Jesús, estamos hablando de Dios. Cuando oímos a veces decir, si Jesús se involucra, pareciera a veces como que estamos hablando del vecino. Jesús es Dios. Si Dios se involucra en tu situación, el problema está resuelto.
si le creemos a la palabra que va a salir de la boca de Dios. Amén. Jesús anima a estos hombres, como siempre lo hace Dios con uno, hermano, en medio de la tempestad. Jesús venía caminando sobre el agua en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Ese es Dios. Nosotros nos apesumbramos, nosotros nos afligimos, nosotros nos cansamos, nosotros nos frustramos, ¿verdad?, en nuestra humanidad. Dios no. Para Dios no hay tormentas, para Dios no hay dificultades, para Dios no hay conflictos, para Dios no hay circunstancias, para Dios no existe nada. Él hace lo que Él quiere a la hora que Él quiere y cuando Él quiere. Dice aleluya. Dios no necesita que las circunstancias sean ideales para hacer algo. Eso somos nosotros. Amén. Dios no necesita las circunstancias ideales, hermano. Amén. Dios no necesitaba que estuviera el mar que pareciera cemento para caminar sobre el agua, ¿verdad? No. Sí está notando, ¿verdad? Jesús no necesitó que el mar estuviera como la alfombra esta azul, ¿verdad?, para poder, ahí sí voy a poder, porque pues, pero no, Jesús no necesitó que estuviera toda la calma, que la noche fuera como cuando se hundió el Titanic, ¿verdad? Que dicen que había una calma, hermano. Amén. Por eso costaba ver los icebergs, porque las olas no pegaban contra, amén, las superficies. Entonces, Jesús no necesitó que el mar pareciera alfombra para caminar sobre el agua. Tremendo Dios, ¿verdad? ¿No dicen aleluya? Nosotros pensamos que Dios necesita que las circunstancias sean ideales para poder hacer algo al respecto. Para Dios no existen las circunstancias, ni el tiempo, ni el espacio. Amén. Él hace lo que Él quiere a la hora que Él quiere, por eso es Dios. Entonces, cuando había tormenta, entonces dice que venía el Señor caminando sobre el agua. Aleluya. Dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, en medio de la tormenta. Mencionaba a un hermano una vez que dice que los marinos tenían una superstición. Por si alguna vez usted se preguntó si los judíos creen en fantasmas, pues parece que sí. Porque estos eran judíos. Amén. Y había una superstición que cuando había tempestad o una embarcación estaba en conflicto, si veían un fantasma, la embarcación se iba a hundir inevitablemente. Esa era la superstición. Usted ya no es supersticioso, ¿verdad? Amén. No me va a decir que lee, hermano, la Biblia y después se pasa al horóscopo. Amén. No me va a decir que en la mañana se pone a orar, que el Espíritu Santo te acompañe y la mano de Dios sea con usted en todo lo que hace, y después que pasa de orar dice, el cafecito agarre el horóscopo para a ver cómo le va a ir en el día. Bueno. Habían supersticiosos ahí. Por eso tuvieron miedo. Porque note que durante la tempestad, estaba el conflicto, pero la Biblia dice que no dice que tenían miedo antes que Jesús se apareciera. No dice que tenían miedo, tuvieron miedo cuando vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma. Cuando uno anda despistado, hermano, y cacheteando el pavimento, se te aparece el ángel de Jehová y lo vas a reprender, que vas a creer que es un demonio. Amén. Tuvieron miedo por la superstición, porque pensaron que la embarcación se iba a hundir inevitablemente. Y junto con la embarcación ellos, porque en medio de una tormenta, en medio del mar, ¿qué vas a hacer? Pero como el Señor es extraordinario, hermano, viene Jesús y los conforta, porque siempre Dios hace eso. Sepa algo, mi hermano amado, cuando en medio de tu situación, de tu conflicto, Dios te hable, sepa algo, te está hablando porque Él sabe lo que va a hacer. Amén. Te puedes ir en paz, porque cuando Dios habla, la situación está resuelta.
Entonces Jesús viene y les dice, hermano, vea, cuando tuvieron miedo que lo vieron caminar sobre el agua, aleluya, se turbaron, un fantasma, viene Jesús y les habla y les dice, yo soy, tengan ánimo. Amén, no temas, soy yo. Algunos no estaban muy seguros que fuera el Señor porque la gente, como digo, supuestamente no camina sobre el agua, hermano. Pero lo sobresaliente aquí es la actitud de Pedro. Ahora, Pedro creyó que era el Señor, pero oiga lo que este hombre le dice, lo que este hombre le pide, la señal que Pedro pone, amén. Si eres tú, dice el verso 21, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, este no quería dejar ninguna duda. Amén. Este no quería dejar ninguna duda. Pero lo que Pedro estaba pidiendo era imposible para el hombre. Muchas veces usted pide cosas que son imposibles para usted. Para usted. Amén. Pides cosas que son imposibles, repito, sí, para usted, pero no para Dios. Por eso Pedro puso esa señal. Si, dijo Pedro, si eres tú, entonces aquí va a pasar algo sobrenatural. Amén. Y lo que repito, y lo que Pedro estaba pidiendo era imposible para el hombre. Jesús dijo en una oportunidad, lo que es imposible para los hombres, no lo es para Dios. Lo que para usted es imposible, para Dios no es imposible. Es más, para Dios es fácil. Así de simple. Para Jesús era fácil caminar sobre el agua en medio de una tempestad. Amén. No crea que venía Jesús tragando agua, ¿verdad? No crea que Jesús venía, hermano, escondiendo la mano, acérquense. No, para Jesús era fácil caminar sobre el agua en medio de una tempestad. Oiga eso, tremendo. Para Dios son fáciles las cosas, hermano. Nosotros somos los que lo hacemos, ¿verdad? Deberíamos de empezar a creer que nada es imposible para Dios. Amén. Para Dios, que nada es imposible para Dios. Pero lo extraordinario aquí es el efecto que tuvo la palabra de Jesús sobre Pedro. Y no estaba bromeando Pedro. Cuando le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Escucha, hermano, el poder de la palabra de Dios. Una palabra de Jesús. Eso es el rema. Una palabra de Dios bastó para que este hombre creyera que lo imposible es posible. Una palabra. No 25 sermones. Una palabra. Si eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. ¿Sabe por qué puso la petición Pedro? ¿Está entendiendo? ¿Va? Porque si no hubiera sido Jesús, nadie le iba a dar la fe para hacer eso. Este no quería dudas. Si es verdad que eres tú, di que yo vaya a ti sobre las aguas, porque él sabía que la palabra de Jesús le iba a dar fe para hacer lo imposible. Y cuando Jesús le dijo, ven, este hombre recibió la fe, el rema, y se tiró, hermano, es el Señor. Así sabes cuando Dios te está hablando. Cuando Dios te está hablando vas a recibir fe.
No vas a recibir nada más que un sentimiento que, ay, vas a dejar de llorar y vas a sonsollar nada más, vea, ya te vas a sentir mejor. Cuando Dios te hable vas a recibir fe. Fe para hacer lo que antes no podías hacer. Ese es el poder de la palabra de Dios. No vas a sentir consuelo nada más. No vas a sentir, hermano, vea, que hay esperanza nada más. No vas a sentir, no, cuando el rema sale, cuando la palabra de Dios sale, hermano, directamente a tu vida, vas a recibir fe. Y la fe es poder. No es confianza. Confianza es otra cosa. La fe es poder. Y una palabra de Jesús para este hombre le cambió completamente la actitud, la mentalidad, todo. Movió su voluntad a tal grado que este hombre empezó a hacer lo imposible y empezó a caminar sobre el agua. Empezó a creer que podía. Y hubiera llegado hasta donde Jesús estaba. Y no solo eso, y hubiera regresado con Jesús caminando sobre el agua. O sea, esto hubiera experimentado algo que ninguna otra persona en la faz de la tierra hubiera experimentado. Note aquí el problema, el efecto del problema de cuando uno no guarda la fe. Este hombre recibió la fe, como usted quizás la puede estar recibiendo ahorita, pero tienes que guardarla. Y la única manera de guardar la fe es mantenerte declarando la palabra de Dios y puesto tus ojos en Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo que nos pasa a nosotros, hermano. Lo que nos pasa a nosotros. Empezó a ver las circunstancias. Si usted recibe fe, guárdela. Guárdala y cuida que no te la roben. Porque si usted recibe fe, vas a creer, y si crees, ya la hiciste. Pero si dejas, hermano, que las circunstancias te roben la fe, si dejas que la gente te robe la fe, si dejas que los profetas del fracaso te roben la fe, entonces vas a empezar a hundirte, aunque ya hayas recibido la fe para hacer cosas extraordinarias. Hay gente que recibe la fe para ser sano, en ese momento recibe la fe, cree su sanidad, pero de repente cuando sale, llega y el marido, vea, incrédulo, le dice, qué mentira, ¿cómo vas a ser sana? Eso no tiene cura. Va donde queriéndole hablar. Fíjese que yo sentí que ese hombre sanó. Ay, mi hija, le dice la otra señora, vea, no te llenes la cabeza de cosas, no seas fanática. Y ya empieza uno, hermano, vea, a perder el efecto de la palabra de Dios y empieza a recibir el efecto de la incredulidad. Ese fue el problema de Pedro. El problema de nosotros. Dice que cuando Jesús le dijo, yo soy, ven, una palabra, cambió, repito, la actitud y la mentalidad de este hombre. Hacer algo imposible. Tremendo, hermano amado. Pero a medida que empezó a caminar sobre el agua, hermano amado, amén, a medida que empezó a caminar sobre el agua, dice la palabra del Señor, que este hombre, pero empezó a ver, dice el verso 30, empezó a ver el bien, empezó a ver las circunstancias, ¿y qué pasó? Le entró el miedo. El miedo y la fe son antídotos, son antagónicos. Es la misma esencia, porque los dos son espirituales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Amén. Y donde hay miedo no hay fe. Por eso la gente de fe no tiene miedo. El que cree no tiene miedo, no lo va a tener. Amén. ¿Sabe por qué nosotros vivimos con miedo todo el tiempo? Porque no tenemos fe. Por eso vivimos atemorizados toda la vida, porque no tenemos fe. La fe quita el temor. Entonces, en ese momento cuando Pedro recibió el rema, la palabra de Jesús, una palabra, repito, lo impulsó a hacer lo imposible y lo estaba haciendo. Hasta que quitó sus ojos
de Jesús. Por eso la Biblia dice que tus ojos deben estar puestos en Jesús. ¿Quién es? El autor y consumador de la fe. Quitas los ojos de Jesús, la fe se te va a esfumar. Quita los ojos de Jesús y le empiezas a poner el marido, se te va a esfumar la fe. Quita los ojos de Jesús y le empiezas a poner en la mujer, se te va a esfumar la fe. Quita los ojos de Jesús y le empiezas a poner en los hijos, se te va a sumar la fe. Quita los ojos de Jesús y le empiezas a poner en las circunstancias. Amén. Quita los ojos de Jesús y empiezas a poner en lo que está pasando, en lo que te está sucediendo, en los problemas que tienes. La fe se te va a sumar como agua evaporada en verano, rapidito. Es necesario mantenerse viendo a Jesús. Es necesario caminar como caminaba Moisés, dice la Biblia, como viendo al invisible. Pedro quitó su mirada de Jesús. Pedro quitó, hermano, su atención de la palabra que lo había impulsado a hacer lo que estaba haciendo y empezó a decir lo que nosotros decimos. No, pero es que esto no puede ser. No, pero es que esto no es posible, ¿verdad? No, pero es que esto se supone que no debe suceder. Amén. Si recibes un milagro y de repente empiezas a decir, no, pero es que se supone pues que esto no debe pasar. Lo que debe pasar es que me tengo que morir. Lo que debe pasar es que me tengo que sentir mal. Lo que debe pasar es que honestamente, ¿verdad?, me van a empezar a traer los síntomas otra vez y pues al final me va a pasar lo que tiene que pasar, me voy a morir. Pedro empezó a pensar y cuando empezó a ver las circunstancias, retrocedió el cassette. Había pasado de lo imposible a lo posible y después pasó de lo posible sobrenatural a lo imposible otra vez. Y le digo, lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos escuchando un mensaje poderoso de la palabra de Dios, tenemos la fe, somos sales del uyuyuy. Amén. Y nos hacen declarar y confesar cosas, diga y lo decimos de ahí, esto y lo otro, y aquí y allá, y amén, en Cristo es victoria, y soy vencedor, y soy esto, y cuando llega la noche, amén, ya ni se acuerda de lo que dijo. Y empieza a ver las circunstancias, Dios no es Dios de circunstancias, hermano. Dios es Dios de lo imposible. Dios no es Dios de circunstancias. Amén. Y si empiezas a ver las circunstancias, no vas a tener fe para creer en el poder de Dios. Y donde no hay fe, Dios no puede hacer nada. Porque es un decreto de su palabra que el que se acerca a Dios es necesario que crea. Cuando Pedro le creyó a Jesús, empezó a caminar sobre el agua. Cuando empezó a ver el viento, retrocedió el cassette. Volvió a su mentalidad de hombre humano, volvió a su mentalidad de limitado, volvió a su mentalidad, hermano, vea, de su naturaleza humana, completamente fuera de la lógica, lo que estaba haciendo, y entonces se empezó a hundir. Le dio tanto miedo que ni nadar trató porque era pescador, imagínense. Eso es el temor ata. A tal grado que hasta lo que usted sabe hacer te vuelves inútil. Este era pescador profesional. Si me dijiste un pescador profesional, este era un chimbolo, como dicen ahí en mi país, hermano. ¿Ha visto los niños allá en los pueblos que se crían cerca de las lagunas? Cuando usted los mira, parecen delfines. ¿O no? ¿Sí los ha visto? Veo un chavalillo allá a los 10 años que se creó a la par de una laguna. Cuando ese se tira al mar y parece delfín. Se tira a la laguna y parece delfín. Y aquí que lo alcances. Ahí se crió Pedro. Amén. Y cuando le entra el miedo a uno, hermano, ni lo que uno sabe hacer, por poco que sea, ni de eso se acuerda uno. Amén. Una vez me contó alguien que estaba tan traumado de buscar quién le tradujera, que estaba buscando
pensando quién le iba a traducir en México. Eso es el miedo. ¿Cómo? Dijo que a ver quién me traduce, ¿a dónde? Pues allá, dijo, a ver si encuentro a alguien que me traduzca. ¿Alguien que le traduzca qué? ¿Al español? ¿En México? Así de traumado queda uno, bro, que después no sabe ni dónde anda parado. Amén. Otra señora le compró una vez aquí un radio a la hija y cuando iba en camino dijo, yo creo que lo voy a devolver, le dijo al hijo de ella. Y dice, el hijo le dijo, ¿pero por qué le devolver? Pues es que aquella no va a entender nada de lo que aquí se dice. Es que este radio estoy pensando que habla inglés, le dijo. Entonces aquella no va a entender nada de lo que diga. Ah, ok. Devuélvalo. Cuando uno anda traumado, no sabe ni en qué año está. Cuando uno atemorizado, no sabe ni qué día es. Amén. Y hasta lo que usted puede hacer y puede hacerlo bien, hasta eso se te olvida. A este se le olvidó que era pescador, hermano. Y la Biblia no dice ni siquiera que intentó nadar. Dice que cuando el Señor le dijo, ven, descendió de la barca inmediatamente y andaba sobre las aguas y iba hacia el Señor, pero quitó su mirada de Jesús, verso 30, y empezó a ver el fuerte viento. En el momento que tuvo miedo, la fe se le esfumó y empezó a hundirse. Y se estaba ahogando. Hasta que el Señor llegó hasta donde estaba y lo salvó.